Historia clínica de desórdenes temporomandibulares, presentado por Joana Cruz. Primero iniciaremos diciendo que la historia clínica es un documento legal que contiene todos los datos del paciente. Como partes de la historia clínica encontramos los datos de identificación, la anamnesis, el motivo de consulta, historia de la afección presente o enfermedad actual, antecedentes médicos personales familiares, revisión por sistemas, examen físico, impresión diagnóstica, examen y ayudas complementarias, diagnóstico definitivo, plan de tratamiento, diagnóstico y evolución. Ya hablando de los desórdenes temporomandibulares, el objetivo del examen para estos desórdenes es identificar la tríada de la patología, los cuales son dolor, difusión y ruido. La etiología de esta patología es muy variada y está asociada a diferentes enfermedades. Para analizar la presencia del dolor es importante realizar una correcta anamnesis donde se generarán una serie de preguntas que se le harán a nuestro paciente para que pueda describir los síntomas que presenta, ayudando así al desarrollo de la consulta. Por lo general los pacientes asisten a la consulta cuando ya presentan dolor, por lo que se les realizarán preguntas sobre la localización, la intensidad y el tipo de dolor que siente. Si el paciente refiere que presenta dolor, se le preguntará si ha tenido alguna vez dolor en su mandíbula, en el oído o enfrente del oído, en cualquiera de los lados. Si la respuesta es sí, se le preguntará hace cuántos años o meses comenzó su dolor por primera vez. También se le preguntará si en los últimos 30 días, ¿cuál de las siguientes palabras describe mejor su dolor? Sin dolor, dolor que va y viene o dolor que está siempre presente. También se le preguntará si en los últimos 30 días algunas de las siguientes actividades cambiaron su dolor, es decir, la mejoraron o la empeoraron. Estas actividades son masticar comidas duras o difíciles de triturar, abrir la boca o mover la mandíbula hacia los lados o hacia el frente. Hábitos orales tales como mantener los dientes juntos, apretar o rechinar los dientes o masticar goma de mascar. Otras actividades mandibulares tales como hablar, besar o bostezar. También es importante preguntar acerca de los hábitos del paciente, como lo son la posición de dormir, también si padece de bruxismo, apretamiento o rechinamiento dental. Si sufre de onicofagia, si ha recibido algún golpe en la mandíbula. Luego pasaremos a indagar si el paciente ha presentado dolores de cabeza o cefalea que incluyan el área de la sien. Si su respuesta es afirmativa, debemos preguntarle hace cuánto tiempo presenta este dolor de cabeza, si es de años o de meses. También le preguntaremos si en los últimos 30 días alguna actividad cotidiana hizo que mejorara o empeorara el dolor de cabeza. Luego de esto, el paciente debe señalar el punto donde ha sentido el dolor de cabeza en los últimos 30 días y además de otras áreas diferentes a las que mencionamos, y esto lo debemos registrar. Luego de esto realizaremos el análisis de las relaciones incisales. Para esto le pediremos al paciente que abra la boca ligeramente y colocaremos algunas marcas con lápiz sobre sus dientes que nos permitirá tomar las medidas. Le pedimos que muerda con normalidad y marcaremos el borde incisal superior para medir el overjet y el overbite. Luego pasaremos a medir la línea media y registraremos si está o no desviada y por cuántos centímetros. Para evaluar el patrón de apertura le pediremos al paciente que ocluya con normalidad. Luego le indicaremos que abra la boca lentamente, lo que más pueda, aunque sienta dolor, y luego que la vuelva a cerrar. Y así vamos a evaluar el movimiento de apertura del paciente, que puede ser apertura con desviación. Si es así, se revisa hacia qué lado, derecha o izquierda. Observamos si es una zona de seguridad o si existe desviación corregida o no corregida. Movimientos de apertura y cierre. Primero se realiza la apertura sin dolor. Le pediremos al paciente que haga apertura hasta donde más pueda sin sentir dolor. Esta se medirá con una regla. Apertura máxima no asistida. Se le pedirá al paciente que abra la boca hasta donde más pueda, así sienta dolor. Apertura máxima asistida. Se le indicará al paciente
que se le tratará de abrir su boca con nuestros dedos un poco más de lo normal. También se le debe decir que si requiere que nos detengamos, levante su mano para afirmar esta acción. Mediremos con el dentímetro. Le indicaremos al paciente que abra su boca suavemente lo más que pueda, aunque sienta dolor. Debemos usar el juicio clínico para evitar sobreestiramientos. Cuando ya sintamos la resistencia, mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia y la registraremos en la historia clínica. Para al final preguntarle al paciente si sintió dolor cuando tratamos de abrir su boca, en qué zona sintió el dolor y si es unilateral o bilateral y qué tan fuerte lo sintió. Movimientos de lateralidad y protrusión. Lateralidad. Se le pedirá al paciente que abra ligeramente y mueva su mandíbula lo más que pueda, aun si le duele. Se le toma la medida con una regla y se registra en milímetros. Se toma desde la línea media de referencia maxilar hasta la línea media de referencia mandibular. Se debe registrar si le dolió, si es un dolor familiar o inducido, y si es lateral o bilateral. Movimiento de protrusión. Durante los movimientos de apertura y cierre vamos a tener en cuenta los siguientes ruidos: el clic, que puede ser percibido como un chisquido o estallido, y la crepitación, que puede ser percibida como un crujido o un rechinamiento. Para este examen haremos una palpación bilateral, colocando los dedos de cada mano en la ATM. El paciente debe estar atento, pues al final del examen se le preguntará si escuchó o no un ruido. El paciente debe tener la boca cerrada y le pediremos que haga apertura lentamente, demorándose alrededor de 2 segundos. Debe realizar el movimiento de apertura y cierre al menos 2 veces. Se debe registrar si se presentó dolor y si es familiar o inducido. Ruido en lateralidad y protrusión. En este examen las indicaciones serán iguales que en el punto anterior. Lo único que cambia son los movimientos. En este caso serán laterales. Se debe abrir lentamente la boca y hacer movimientos hacia la derecha y la izquierda, lo más que pueda, aunque sienta dolor. Finalizaremos preguntándole al paciente si sintió o escuchó algún ruido en la articulación cuando hizo los movimientos hacia adelante o hacia los lados. Evaluación del dolor. Se le aplicará presión en diferentes zonas de su cabeza, cara y mandíbula. Le preguntaremos acerca del dolor, si es un dolor familiar y si se ubica solo debajo de mi dedo o si lo sintió en otro lugar. Además, haremos una palpación unilateral en los músculos temporales y maceteros. Se le preguntará si sintió dolor inducido o familiar. Revisión del polo lateral de ATM. Revisaremos el lado derecho y luego el izquierdo. Nuestro dedo índice debe estar ubicado anterior al trago del oído externo y sobre la ATM. El paciente debe abrir la boca ligeramente y hacer movimientos deslizando la mandíbula hacia adelante y hacia atrás de vuelta a la posición normal. Y registraremos los hallazgos encontrados. En el lado izquierdo se hacen las mismas indicaciones, solo que se hacen movimientos de protrusión y debemos colocar los dedos en la parte posterior del polo lateral y debe estar lo suficientemente protruido para tener acceso al área dorsal del polo lateral. Deslizaremos suavemente el dedo por el polo lateral, el cual debe contactar con el cóndilo lateral suavemente. Posterior a esto, registraremos si sintió dolor, el tipo de dolor que sintió, dónde se sintió el dolor y si el dolor es familiar o inducido. Y así damos fin al examen de desórdenes temporomandibulares. Gracias.